La idea de hoy es ver algunas cuestiones prácticas, dudas y comentar de parte mía algunos ejercicios del TP3, de la ley de Gauss, pero sin agregar teoría nueva, sino reforzar algunos conceptos que ya habíamos visto. ¿Hay dudas, preguntas sobre prácticos 1 y 2? No, profe, por ahora no. Bien. El punto 16, profe, nomás. Del que estás viendo ahí. Sí, ese. Bueno, voy a comentar algunas cuestiones de que va a servir también para este 12, que en definitiva con otros datos es movimiento de partículas en campos. Vamos a capturar ahí la pantalla para trabajar un poquitín en el Power. Primero, como términos generales, cuando yo tengo un campo eléctrico y hay una partícula dentro de ese campo eléctrico, sea positiva o sea negativa, un campo uniforme, en este caso, la partícula es, no lo encuentro por acá, en el campo eléctrico uniforme se produce una placa, es positiva la partícula. O sea, acá tengo una partícula positiva que tiene una carga Q. ¿Qué le pasa a esta partícula en la dirección del campo? Va a sufrir una fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica vale la carga por el campo, pero también es igual a la masa por la aceleración, con lo cual yo de acá voy a despejar la aceleración de la partícula, una aceleración que apunta en este sentido. Esa aceleración vale la carga por el campo sobre la masa. Nosotros acá en este ejercicio 16, para todos los casos que hay acá, la aceleración es la misma. Es la carga, que vale 2 por 10 a la menos 6, el campo, que vale 350 newtons sobre Coulomb, y la masa de la partícula, que vale 4 por 10 a la menos 3 gramos. Como esta masa no es tan chiquitita, esta aceleración va a dar un número razonable. Voy a escribir los valores acá. 2 por 10 a la menos 6 por 350. Está todo en el MKS, no pongo unidades. Sobre la masa, que da 4 por 10 a la menos 3. ¿Qué puede pasar? Esto va a dar en metros sobre segundo cuadrado, porque es una aceleración y tengo garantía de que está en el sistema MKS, Coulomb, Newton sobre Coulomb. Si no, reemplazan las unidades. Perdón, cometí un error. Esto está en gramos. Habría que haberlo pasado a kilogramos. Esperen un segundito. Habría que pasarlo a kilogramos. Bien, seguimos.
En algún problema, cuando la masa, esto habría que multiplicarlo por 10 a la más 3 para pasar estos gramos a kilogramos. Cuando la masa es muy, muy chiquitita, este número puede dar demasiado alto como que el que pasó en algún otro problema. ¿Hasta ahí queda claro? Si queremos completar todos los Sí, profe, otros ahí sí. Si queremos completar todos los otros valores, habría que sacar esta aceleración. Voy a borrar algo, alguno que me vaya sacando la cuenta. No hace falta sacar muchos valores. Profe, el por 10 a la menos 3 no tendría que estar multiplicando abajo. Sí, sí. Por eso quise poner, o lo dije en palabras, poner 10 a la más 3 allá arriba. Esto sería 10 a la más 3 acá, para pasar los gramos a kilogramos. O sea, los 4 por 10 a la menos 3 gramos serían 4 por 10 a la menos 6 kilogramos. Con este 10 a la menos 3 que está acá y este más 3 arriba, sacarían esa cuenta. Bien, ¿por qué no sé todavía cómo se va a mover esto con esta aceleración nada más? Porque depende de las otras condiciones iniciales, si está en reposo, si tiene una velocidad inicial de 20 centímetros sobre segundo, y depende de la dirección de esos. Por ejemplo, la velocidad acá, 20 centímetros, está en dirección antiparalela al campo. Si quieren, resolvemos el último, que es el más complicado. En definitiva, creería que el último involucra a todos los demás. ¿Alguien sacó esta cuentita de la aceleración? Mientras yo voy a ir dibujando el último. 175 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ves que esto no da ninguna exageración. El ejercicio 11 creo que era el que daba un número inmensamente grande, porque acá era la masa de un protón o de un electrón. Acá iba por el orden de 10 a la menos 31. Bien, ¿qué nos pasa, por ejemplo, en este movimiento donde tengo este campo, que el único efecto que va a producir es esa aceleración? La partícula, que tiene una masa y una carga, que tiene esta aceleración, y que ahora dice que tiene una velocidad de 20 centímetros sobre segundo, es decir, una velocidad que voy a llamar v sub 0, que habría que pasarla a metros sobre segundos. Es decir, si es 20 centímetros sobre segundo, será 0,20 metros sobre segundo. Y que forma 60 grados con la dirección del campo o con la aceleración. Evidentemente, esta velocidad se va a descomponer en dos componentes. Una componente, a los ejes los voy a llamar IX acá. Es decir, estamos suponiendo que el eje Y es perpendicular al campo y el eje X es en la dirección del campo. Perdón, un Sí. segundo. En la cuenta de la aceleración no tiene que ir la constante de permisividad. No, Ah, porque fíjate cómo nació la aceleración. En otros ejercicios tal vez sí. La fuerza es igual a la carga por el campo. Y como a mí el campo en este ejercicio me dicen el número 350 newton sobre Coulomb, no lo tengo que calcular. Ya está. Entonces lo reemplacé por 350. Y bueno, como esto es igual a la masa por aceleración. Lo que vos estás planteando es cuando no te dan el campo, que eso es lo que pasa creo que en el ejercicio 11, o en varios ejercicios. Te dan la densidad de la plancha y entonces vos tenés que sacar el campo haciendo sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y entonces ahí sí iría... Ah, sí, entendí. Me confundí. Perfecto, Eso sí, de sí. Coulomb sobre metro cuadrado con Newton sobre Coulomb. Me confundí. Claro, claro. Acá fíjate que este dato directamente te dice el campo uniforme producido por una placa, de gusto te dice la placa. Y de gusto te lo dibuja la figura. Fíjate que yo en todos estos dibujos ni dibujé la placa. Bueno, pero te da el valor. Quiere decir que ya está el campo listo. Bien, sigo.
Está bien, todas las dudas que se le vayan planteando, vayan presentándolas en el momento, así obviamente se lo aclaramos a todos. Entonces estaba diciendo que esa velocidad por formar ese angulito alfa, la voy a descomponer en una componente que va a ser B0 en X, que vale por el coseno de 60, y una componente en la dirección del eje Y, que va a ser, la voy a llamar B0 y va a ser B0 por el seno de 60. Entonces, esas componentes valen. La componente horizontal vale la velocidad, que son 0,20, ya está en metros por segundo, por el coseno de 60. Alguien que saque esta cuenta, coseno de 60 es 0,866 por 0,2, mientras yo voy planteando que la velocidad en I va a ser 0,2 por el seno de 60. O coseno de 60 es un medio. Acá me equivoqué yo. Coseno de 60 es un medio, ¿cierto? 0,1 da, sí. 0,1. Y entonces la otra componente, 0,2 por 0,8, Diecisiete. 0,17. bien, 0,17 metros por segundo. Analizamos lo siguiente. ¿Qué le pasa en la dirección X, que tiene esta velocidad, pero tiene una aceleración en la dirección de X? Por lo tanto, acá va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado y acelerado. Para elegir las ecuaciones. Y en la dirección de Y no tiene aceleración, porque es perpendicular al campo. Por lo tanto, en la dirección de Y va a tener un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad se va a mantener constante. Ya lo voy a aclarar acá. Guarda con confundirse. Todos piensan que en la horizontal no hay aceleración, pero esto es en la gravitación. Y en la vertical tengo los movimientos acelerados, porque el campo terrestre, el campo gravitacional está vertical. Acá mi campo está en la dirección horizontal. En el ejercicio 11, voy a cortar un poquitito esto. En el ejercicio 11, si se fijan, es distinto. Porque ¿cómo es el campo? Vertical. Entonces el movimiento acelerado va a estar en la vertical. ¿Cómo es el ejercicio este 16 que estamos haciendo? El campo está horizontal. Si quieren verlos todos iguales, a este 11 agarren esta placa y giren en 90 grados. Entonces empieza a aparecer al 16. Pero esto hay que pensarlo bien antes para empezar a manejarse con las formulitas. ¿Qué me pide el problema en todos los casos? Durante 6 segundos, es decir, para un tiempo de 6 segundos, un tiempo final de 6 segundos, alguien esto lo había preguntado en el WhatsApp. O sea, esta partícula con esta aceleración y esta velocidad empieza a moverse acá. Se lo voy a dibujar más o menos. Se mueve en una parábola que va a ser más o menos así. Entonces pasa 1 segundo, estará por acá, 2 segundos, estará por acá, 3 segundos, 4, 5. Vamos a suponer que a los 6 segundos está acá, siempre adentro del campo. Este campo sigue, no se corta nunca este campo, porque llega hasta el infinito, es uniforme hasta el infinito. Entonces, en este tiempo yo tengo que calcular todo. ¿Qué tengo que calcular? ¿Cuánto es la velocidad de la partícula y cuánto es el desplazamiento? Es decir, esta partícula en este punto va a tener una velocidad final que será una velocidad v, ya no es más v0, con sus componentes finales vx y vi. Guarda, no estoy dibujando en escala esto. Y habrá avanzado una distancia x acá en la horizontal y se habrá desplazado hacia arriba una distancia que voy a llamar y. Yo tengo que calcular todos esos parámetros. ¿Con qué fórmulas? Con las fórmulas que correspondan al movimiento rectilíneo uniforme en la dirección de Y y al movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección de X. Cualquier cosa, estas fórmulas están en la teoría, pero vamos a ir analizando por pasos. En X,
¿Cuánto vale la velocidad final en X? Como tiene un movimiento acelerado, vale la velocidad inicial, que era v0 en X, más la aceleración por el tiempo. Si alguno tiene dudas de dónde saco estas fórmulas, las miramos en la teoría. ¿Cuánto vale la velocidad final? ¿Cuánto vale la velocidad inicial en X? 0,1. ¿Cuánto vale el tiempo? 6 segundos. Más, ¿cuánto vale la aceleración? 175. ¿Cuánto vale el tiempo al cuadrado? 6 al cuadrado. Lo que dé esto, en metros, es lo que se desplazó la partícula sobre la horizontal. La velocidad en la horizontal. Ahora también voy a sacar X, que es lo que se desplazó en la horizontal. La ecuación para X, para un movimiento acelerado, es la velocidad inicial por el tiempo. Estoy pensando que partió de cero. O sea, la posición inicial era x0 igual a 0 y 0 igual a 0. Como que este origen del sistema de coordenadas está puesto acá. No hay posición inicial. Por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, en números será el 0,1, que es la velocidad inicial en X, por los 6 segundos, más un medio de la aceleración, que son los 175 por 6 al cuadrado. Acá no iba al cuadrado, ahí iba el 6. Velocidad inicial más aceleración por tiempo es la velocidad en X, esto va a dar en metros sobre segundo, y esta cuentita va a dar en metros. Si alguno las quiere sacar, pero no hacen falta demasiado estas cuentas. ¿Qué pasa en la dirección de Y? Voy con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la velocidad en Y va a ser constante y va a ser la velocidad 0 en Y, o sea, van a ser los 0,17 metros sobre segundo, mientras que la posición en Y, lo que avanzó en Y, va a ser directamente la velocidad por el tiempo, porque esto es movimiento uniforme, o sea, los 0,17 por los 6. Esto en metros me va a dar lo que se movió la partícula. Y bueno, sé que es una parábola porque la composición de un movimiento rectilíneo uniforme en una dirección y un movimiento variado en la otra da una parábola. No sé si hay preguntas, si se entendió conceptualmente esto. Para quien tuvo la inquietud y la duda, ¿ahora te quedó claro? Los otros son parecidos, pero obviamente que, por ejemplo, este tiene solamente velocidad en la dirección del campo. No va a haber esta componente. Sí, profe, quedó claro. Acá hay uno que tiene velocidad normal al campo. Les voy a mostrar, voy a cambiar de color para no borrar todo esto que está acá. Si yo voy a este que tiene una velocidad normal al campo, que es esta, tiene una velocidad en dirección normal al campo, yo vería algo así más o menos. Este es mi campo, esta es mi partícula, esta es mi aceleración y esta es mi velocidad inicial. Entonces, obviamente que no tengo que descomponerla ni en X ni en Y, pero la velocidad inicial en X es 0. Voy a empezar a tachar acá algunas cosas de acuerdo a este problema. Esto va a ser 0. Entonces, si la velocidad inicial en X es 0, esto no está. Y me queda solamente esa ecuación. Esto no está. Me queda solamente esa ecuación. Mientras que en Y, la velocidad en Y es directamente, esto no está. Porque es toda velocidad en Y. Serían 0,2. Entonces, la velocidad en Y no es V0I, es V0.
los 0,2 directamente. Y esto es v0. Y entonces acomodé en las fórmulas anteriores el hecho de que la velocidad sea solamente en la dirección del eje Y y en el eje X no haya velocidad y solamente haya aceleración. De la misma manera, modificamos los otros con todas esas condiciones. No sé si quedó claro, si hay alguna pregunta. No tengo resultados, por lo tanto no podría decirle a los que sacaron alguna cuenta si está bien o está mal. Las cuentas correctas serían estas que podíamos haber hecho acá, pero justamente las estoy borrando ahora. Pero bueno, la aceleración es válida e igual para todos los ejercicios de este problema. ¿Alguna pregunta más? Sobre este ejercicio. Quiero mostrarles un poquitito el 12, que es igual, pero los datos son distintos. Primero, todos se dan cuenta que está al revés que el otro ejercicio. El que hicimos recién, el campo era horizontal. Y adentro de ese campo había una partícula positiva, por lo tanto la aceleración iba para allá. Acá lo ven, el campo es vertical. Dos cosas que son totalmente distintas al otro problema. Primero, la velocidad inicial acá no me la da. Me da como dato la energía cinética. Ven que acá dice la energía cinética. ¿Cuánto vale la energía cinética? Un medio de la masa de la partícula por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, ¿para qué me sirve la energía cinética? Para sacar la velocidad inicial con que se mueve esa partícula. Despejándolo de acá. La velocidad inicial va a ser 2 veces la energía cinética sobre la masa y raíz cuadrada. Ojo, la energía cinética me la da en electrón-volt. Habría que tenerla en joule para que esta velocidad me diera en metros sobre segundo. La unidad de energía en el sistema MKS son los joules. Pero acá les dice que cada electrón-volt, cada EV es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joule. Quiere decir que podrían pasar los 4.000 electrón-volt a joule y acá los tienen en joule. Poniendo la masa en kilogramos, directamente obtienen la velocidad inicial, que es esta velocidad que está acá. Estamos viendo que la partícula es un electrón. Entonces, otra diferencia con esto. Si yo tengo un campo que va para abajo, pero mi partícula es un electrón con carga negativa, la aceleración irá para arriba. O sea, la aceleración irá contraria al campo. Mientras que en este problema, como la carga era positiva, la aceleración iba en la dirección del campo. ¿Qué hace esto? Como la velocidad inicial tiene esta dirección, esto va a ser una parábola que hace esto. Recuerden que las velocidades son siempre tangentes a las parábolas, a las trayectorias. Bien, ¿cómo saco la aceleración? Con la misma formulita del problema anterior, que era la carga por el campo dividido la masa. Ya la carga negativa del electrón la tuve en cuenta al poner la aceleración para arriba.
Bien, los datos están todos dados, la carga la conocen, es la carga del electrón, el problema no me lo pone, pero es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. El campo es el dato que nos da acá, dice que el campo vale 4,2 por 10 a la cuarta newton sobre coulomb. Ya es un número altísimo acá. Recuerden que en el problema anterior eran 300 y algo, acá son 42.000, ¿cierto? Si no saqué mal la cuenta, hay que agregarle 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros, 42.000 newton sobre coulomb. Es muy alto el campo. Y la masa es la masa del electrón, que era 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Como esto es muy chiquitito y esto es muy alto, este número va a ser un número altísimo. Pero no me preocupo, porque en definitiva son los datos que me da el problema. Acá, si este problema hubiera dicho qué desviación sufrirá una partícula cuyas masas son 5 gramos, hubiera cambiado la situación. Una partícula con la carga del electrón, pongamos que hubiera dicho, para que fuera negativa igual que esto, pero con una masa de 5 gramos, lo que estoy pensando que es un pedacito de papel de 5 gramos que está cargado con una carga negativa. Para el caso todo es igual, pero este número hubiera sido bastante más razonable. Pero no me preocupa mucho eso. Ahora vamos a otra cosa más. Dice que el largo de este tubo, o sea, el largo de este campo, desde donde empezó a moverse el electrón hasta donde terminó de moverse, acá supongo que se empieza a mover acá. La parábola acá va a ser así. En este dibujo yo voy a suponer que este largo son los 3,5 centímetros, es decir, los 0,035 metros. ¿Qué diferencia hay entre este planteo que estamos haciendo acá y el que vimos acá recién, alguno de estos? Bueno, todos los que ya mencioné, carga positiva acá, campo horizontal, pero acá me daba la velocidad directa, ya me dio la energía cinética, y acá me da el tiempo directo en que se desplaza. Acá no sé el tiempo, los datos que están son estos que tengo acá. Entonces miremos un poquitito y volvamos a razonar esto. Voy a seguir llamando X a la horizontal, al eje X, e Y a la vertical. Pero la aceleración está en Y, quiere decir que en Y tengo el movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado, donde acaban las ecuaciones con aceleración. Mientras que en X voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. ¿Se dan cuenta que está rotado 90 grados del que hice recién? Entonces, ¿cuál es la ecuación en X? La posición en X, X o L, va a ser directamente velocidad por tiempo. Como esto lo conozco porque son los 35 centímetros y esto lo conozco porque es la velocidad que calculamos aquí, aunque no tenga valor numérico, directamente voy a saber el tiempo, que serán los 0,35, los 35 centímetros, dividido la velocidad inicial que no la calculamos. Ese es el tiempo en que la partícula hace este recorrido. Pero ¿cuánto se desplazó esta distancia que voy a llamar I? O sea, esta partícula que teóricamente podría haber seguido en la horizontal, en realidad se corrió una distancia que voy a llamar I. ¿Y qué es I? I es lo que se movió en la dirección de la aceleración. Por lo tanto, la formulita será velocidad inicial por tiempo, que es 0 porque no hay velocidad en el eje Y. Entonces, directamente un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Quién es la aceleración? Lo que obtuvimos acá. Este número que es un número grande. Por el tiempo al cuadrado, que es el resultado que obtuvimos acá. Y ahí terminan viendo la desviación que sufre este electrón dentro de ese campo eléctrico, que es esa consigna de ese ejercicio número 12. ¿Alguna duda?
¿Quedó claro? No, profe, se entendió bien. Quiero que vean que es exactamente lo mismo que este 16, pero con otros datos, y con esos datos llegamos a los mismos valores numéricos, no, a las mismas magnitudes, es decir, estoy calculando la velocidad inicial, la aceleración, el tiempo y reemplazando las mismas fórmulas. Quiero mostrarles un poquitito la teoría para que vean dónde están esas fórmulas. ¿Se acuerdan que estaban como que ecuaciones vectoriales? Que yo las expliqué en una clase de la unidad 2, pero acá están en la teoría de la unidad 3. Acá tienen la fórmula de aceleración y la explicación de cómo calculan la aceleración con el movimiento en campos eléctricos uniformes. La velocidad cuando está dirigida en la dirección de X y la aceleración está en X, es esto que está escrito acá. No le demos importancia a esto que me indica el sentido del versor X. Es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. En la dirección hacia donde está la aceleración y si tiene velocidad inicial y tiene posición inicial, o sea, el sistema de ejes está acá, o sea, parte de una posición inicial x sub 0, ven que esto vale x sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esta es la posición. Y la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. O acá están las dos formulitas, esta es la posición, sin importar la dirección del versor en el cual se mueva, y esta es la velocidad. Pero cuando hay movimiento uniforme, que sería este caso, la aceleración está en la dirección de X, pero la componente en la dirección de Y es constante, no hay aceleración, la velocidad es constante, no sé si están claramente escritas esas ecuaciones aquí, se las escribo yo acá. En un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad, si esta es la aceleración, es constante y es una componente que voy a llamar V0i, la velocidad en i es constante y es V0i, y la posición va a ser directamente la velocidad por el tiempo. Acá estarían escritas las ecuaciones. Observen que la velocidad total es en el eje X, la de un movimiento variado, rectilíneo uniformemente acelerado, velocidad inicial
más aceleración por el tiempo, y en el eje Y es movimiento rectilíneo uniforme. Y acá está la posición donde en el eje X, que era el acelerado, da la posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, y en el eje Y da la posición inicial, posición que no puse yo acá, era I0 más la velocidad inicial por el tiempo. Estas serían las ecuaciones que me permiten resolver todos los movimientos que haya en los problemas. Bien, ¿alguna pregunta más de algún ejercicio? Si no, vamos a alguno que yo quería repasar del práctico 3. Escucho dudas. Hola, ¿cómo andan? Aprovecho este Hola, Fede, ¿cómo pedacito. andas? Bien, bien. Bien. ¿Estaban haciendo los prácticos de laboratorio? Estábamos justo hablando con Marcelo de que mañana me encargaba yo a la tarde y él estaba cerrando ahora las de la práctica número 1 de electrotécnica. Está bien, Así está que bien. mañana me encargo yo de abrir la segunda práctica. Está bien, bueno. Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe, yo por lo menos ya no tengo dudas. Bien, quería mostrar algún ejercicio del práctico 3. Bueno, el 1 hay que calcular el campo para un alambre recto finito. Directamente pueden tomar la fórmula que está en la teoría y reemplazar los valores, o hacer la demostración para llegar a esa fórmula. Lo mismo el campo de las planchas infinitas. Directamente, si toman la fórmula sigma sobre 2 epsilon sub 0, les va a dar. Bueno, creo que quedó claro con todas las explicaciones que hemos dado. El ejercicio 4 dice 2 grandes planchas metálicas de 4 metros cuadrados. Primero que tienen 4 metros cuadrados, por lo tanto son finitas. Pero se las puede considerar como infinitas porque habla de 2 grandes planchas y están separadas 12 centímetros. Estos 12 centímetros frente a los 4 metros cuadrados es prácticamente despreciable. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden usar la fórmula del campo, que es sigma sobre 2 epsilon sub 0. Bien, hay que pensarlo un poquitito, lo mismo que este de las 2 planchas, pero vamos a mirar el 6. ¿Qué es aplicación de la ley de Gauss? Pero a problemas distintos de los que vimos en la teoría o que están en el apunte teórico. Dice, aplicando la ley de Gauss, hallar el campo eléctrico y representar las líneas para varios casos. Vamos a empezar con este A. La ley de Gauss lo que decía que la integral cerrada a lo largo de alguna superficie que ustedes van a elegir, de E por diferencial de S por el coseno del ángulo alfa, era la carga neta encerrada dividido epsilon sub 0.
Pero para despejar el campo tengo que resolver esta integral. Por lo tanto, tengo que elegir una superficie adecuada. ¿Qué dice el problema en la parte A? Dos cascarones esféricos concéntricos. Entonces, ¿qué son? Son dos esferas concéntricas una de radio R1, supongo que R1 es menor que R2, y otra con radio R2. Concéntricas, dice el problema. Bueno, me salen más o menos las esferas, pero todos se las tienen que imaginar. Ahora, esto es hueco, porque dice cascarones esféricos. Bueno, ¿qué tienen? Cargas más Q. Es decir, acá hay una carga más Q. Y acá hay otra carga más Q. Uniformemente distribuida en esta esfera. Esto es Q y esto es Q. ¿Está claro el enunciado? Lo vuelvo a leer para que vean que este dibujo es correcto. Dos cascarones esféricos concéntricos con cargas iguales más Q de radios R1 y R2. Bien. Habrá otros problemas. El que hicimos el otro día, que era una esfera, pero era maciza. Y la carga estaba distribuida en todo el volumen este. En cambio, estos cascarones, por ser un cascarón, es hueco. Acá hay aire, acá hay aire, acá hay aire. Entonces la carga está en esta superficie. Bien. ¿Qué me pide, aunque no esté del todo claro en el enunciado? Calcular el campo en algunos puntos, como por ejemplo, un punto A que estaría por acá adentro. El punto A lo ubico con una distancia R menor que R1, es decir, estaría adentro de la esfera pequeña. Algún punto como este B, que estaría entre la esfera de radio R1 y de radio R2. Por ejemplo, R sería R2 menor que R menor que R1. En algún punto entre las dos esferas. Y en algún punto C que estuviera con R mayor que R2. Es decir, que estuviera afuera de las dos esferas. Vamos a empezar con el punto A. ¿Qué hay que tomar? Alguna gaussiana. Obviamente que esta superficie gaussiana, en el caso de esferas, es otra esfera, porque tengo que elegir representaciones con cierta simetría. Entonces voy a elegir una esfera de radio R, minúscula, que sea menor que R1, para que me cumpla esta consigna. Bueno, directamente en este punto, como la carga neta encerrada es 0, observen que las dos cargas más Q y más Q están afuera, directamente la integral de E diferencial de S por el coseno del angulito alfa en esa superficie verde que está acá, es la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Como esto me da 0, quiere decir que el campo en cualquier punto A me da 0. Si no hay campo, no hay líneas, porque después también tengo que dibujar la distribución de líneas. Por ahora sigo con los campos. A ver si se entendió esta configuración que dibujé y cómo calculé, aplicando la ley de Gauss, el campo en el punto A o cualquier punto A que esté en el interior de la esfera más chiquitita de radio R1. ¿Hay preguntas? Vamos al punto B. El punto B es un punto que está
entre las dos esferas. Por lo tanto, la gaussiana que voy a tomar es esta celeste que estoy dibujando acá, que es otra esfera de radio R minúscula, un radio que tiene que estar entre A y B. ¿Cuánto da la ley de Gauss? La integral en esa superficie celeste que vamos a llamar S1, la verde fue S, de E por diferencial de S por el coseno del angulito alfa, y es igual a la carga neta encerrada dividido epsilon sub 0, pero ahora me encierra más Q. O sea, encierra esta de la esfera R1. ¿Qué decía la ley de Gauss? Que esto era el flujo y esta era la carga neta encerrada en esta superficie que estamos considerando. Cuando yo tomé la superficie verde no me encerró nada, cuando tomé la superficie celeste me encerró más Q. ¿Se acuerdan que yo había dicho como un ejemplo cualquiera, si yo tenía una carga Q sub 1, una carga Q sub 2, obviamente que no es este ejercicio, pues son puntuales, y tomaba una superficie gaussiana como esta, encerraba 0, pero si tomaba una superficie como esta, encerraba Q sub 1, y si tomaba una superficie como esta, encerraba Q sub 1 más Q sub 2, eso es lo que hay que ir viendo acá. ¿Qué es lo que hay adentro de cada una de las superficies gaussianas que estoy tomando? Adentro de la verde, ¿qué ven? Nada. Adentro de la celeste, ¿qué ven? La esfera R1, es decir, más Q. Bien, sigo resolviendo. Como esta es una esfera, todos los puntos están a la misma distancia del centro, el campo es constante, lo voy a sacar afuera de esa integral. El ángulo alfa da 0, por lo tanto, esto me queda coseno de 0, que lo voy a poner, pero vale 1. Entonces, solamente me queda la integral en esa superficie celeste del diferencial de S, que va a ser S. ¿Por qué el campo es constante? Bueno, porque todos los puntos están a la misma distancia del centro. O digo de otra manera, todos los puntos están a la misma distancia de la carga más Q de radio R1. Por eso elegimos una esfera que es totalmente simétrica. ¿Y por qué también el ángulo alfa es 0? Porque cualquier diferencial de superficie se toma perpendicular a la superficie y hacia afuera, y el campo de estas cargas esféricas es radial y hacia afuera, y entonces forman 0 grados. Debo recordar esto, que una carga puntual tiene un campo y unas líneas que son radiales y hacia afuera, y el campo es radial hacia afuera, y cualquier esfera cargada tiene líneas que son radiales y hacia afuera. Por lo tanto, en cualquier punto el campo es radial y hacia afuera. Miremos otro punto por acá. Un diferencial de superficie es perpendicular y hacia afuera, y el campo que es radial forman 0 grados. Como esto es igual a la carga Q dividido epsilon sub 0, de acá voy a despejar el campo en ese sector, es decir, en los puntos B. Esta integral me da S, así que me va a quedar que E por S, coseno de 0 ya lo pongo 1, es igual a la carga dividido epsilon sub 0. S, que es la superficie lateral de esta esfera celeste de radio R minúscula, vale 4pi por R cuadrado, superficie lateral de una esfera. Y entonces, cuando yo despeje de acá el campo en este sector, me va a dar, bueno, en principio, Q sobre S por epsilon sub 0. Bueno, si paso este S por 4pi R cuadrado y ordeno un poquitito, me queda por un lado 4pi epsilon sub 0 por Q sobre R cuadrado, que ese es el campo en estos puntos B, que es igual que si hubiera una carga puntual Q sub 0 en el centro, o Q en el centro. Vuelvo, ¿alguna pregunta sobre este segundo análisis? El punto C lo vamos a hacer con un razonamiento igual, exactamente igual. Lo único que voy a cambiar de gaussiana. ¿Se entendió hasta aquí?
Sí, sí, profe, se entendió. Bien. Vamos al punto C. El punto C es un punto que está afuera de las dos cargas, es decir, mi gaussiana sería una superficie que pase por el punto C, que es una esfera de radio R. A todas las esferas gaussianas las llamé de radio R, pero observen que acá R fue menor que R1, que acá R estuvo comprendido entre R1 y R2, y acá R es mayor que R2, que es este R de este violeta o de ese color que tengo acá. Entonces, ¿qué debería suponer? Otra vez la ley de Gauss, la integral a lo largo de esta superficie violeta, que voy a llamar S2, del campo por el diferencial de superficie por el coseno del ángulo alfa que forman, es la carga neta encerrada dividido epsilon sub 0. ¿Cuál es la carga neta encerrada? 2 veces Q, porque ¿qué encierra esta gaussiana violeta? Que no voy a pintar toda para no manchar mucho el dibujo. Encierra esta Q más esta Q, encierra 2Q. Sin hacer demasiado análisis, estamos de acuerdo que entonces el campo acá y un diferencial de superficie en toda esta superficie violeta también forman 0 grados, por lo tanto el campo es constante y me va a quedar la integral a lo largo de la superficie S2 de los diferenciales de superficie igual a 2 veces la carga dividido epsilon sub 0, y esta superficie S2 vale también 4pi por R cuadrado, donde R es este radio violeta, pero no me importa mucho, porque ya lo veo que es más grande que R2 inclusive. Coseno de 0 lo saqué afuera constante, esto me va a quedar E por S. Acá sí lo voy a escribir porque este va a ser E por 4pi por R cuadrado, va a ser igual a 2 veces Q sobre epsilon sub 0, y el campo despejado me va a quedar 2 sobre 4pi epsilon sub 0. No simplifico el 2 con el 4 para que se vea que por un lado está la constante de la ley de Coulomb, igual que acá, y hay un 2 arriba, por Q dividido R cuadrado. Y entonces ahí tienen los campos en las 3 regiones que habíamos marcado, 0 en el interior de la esfera de radio R1, este numerito que es el de la ley de Coulomb entre R1 y R2, y este numerito que es en puntos fuera de la esfera. Me quedaría por dibujar la distribución de líneas, si se entendió ese valor de los campos. Para dibujar la distribución de líneas no lo quiero hacer acá, vamos a dibujar de vuelta la esfera de radio R1 y la esfera de radio R2. Bien, yo sé que acá el campo es 0. Quiere decir que no hay líneas. Entre R1 y R2 tiene este valor. Acá no tenemos valores numéricos para dibujar esto, pero estos son radiales. Vamos a suponer que hay una línea cada 45 grados, que nace acá y se me va hasta el infinito. Voy a empezar dibujando una cada 90 grados para después agregar alguna más. Olvídense de la esfera de radio R2. Si esta esfera estuviera sola, esta sería la distribución de líneas. Dibujándolas cada 45 grados, al no usar un dibujo a escala me viene bien. No podría dibujarlas cada 10 grados, pero ahí tengo 45 grados entre cada línea, tengo 8 líneas en todas las superficies, los 360 grados. Pero ahora, este campo nace aquí y se va hasta el infinito, a pesar que sea el campo que me queda acá dentro, en la zona del punto B. Porque ahora debería agregar, y lo voy a hacer con otro color,
el doble de líneas que corresponden a la esfera B. ¿Por qué el doble de líneas? Ya tengo las naranjas, pero acá estarán saliendo más líneas que también se van hasta el infinito de la esfera de radio R2. Voy a dibujar una en cada medio de estos arcos. Por lo tanto, me están quedando 8 de las marrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más las 8 naranjas. ¿Dónde están estos resultados? 0 el campo en el interior. No hay líneas. 0 líneas. 8 líneas en este sector quiere decir que es el valor de este campo. Y 16 líneas en este sector que son las marrones más las naranjas. Y entonces está claro que este es el campo total en ese sector. Miremos en limpio y en un solo color para que se vea el total de líneas, porque ahí parece que por un lado las naranjas son de un lado y las marrones son del otro. Ahora voy a dibujar todas las líneas en naranja. Esta es la superficie de radio R1 y esta es la superficie de radio R2. Si esto lo hicieran con transportador y compás quedaría mucho más prolijito, pero voy a tratar de hacerlo más o menos bien. Entonces digo, no hay líneas en el interior. Acá hay líneas que nacen de esta plancha y se van hasta el infinito. Después les pongo las flechitas. Y elegí dibujar una cada 45 grados. Por lo tanto estoy dibujando una cada 90 y una cada en la mitad. Este es el campo que corresponde a la carga de radio R1. Si no estuviera la R2. Si borraran la R2, esta sería la distribución del campo y correspondería a esta formulita que está acá. Pero yo ahora le agrego el campo de la R2 que nace desde R2 hasta infinito, ¿ven? El campo de la R2 nace con radios mayores que R2, es decir, el primer valor estaría aquí, apenas pasando R2 y después con valores mayores. Quiere decir que ahora dibujado con el mismo color, que tengo que dibujar otro campo que es igual al naranja, pero que nace acá. Quiere decir que tiene que tener 8 líneas. Para no superponerlas, porque si se las dibujo acá arriba no las ven, las empiezo a dibujar acá, las 8 líneas. Y entonces ahí me está quedando el campo total. Estas nuevas que estoy dibujando son solo de la esfera R2, pero este es el total. Entonces, en este sector me queda solo el de la R1 y acá me queda la suma del de la R1 más la R2. Si lo quieren ver acá, los ven con los dos colores. Si lo quieren ver acá, ven que acá es el doble que acá. La distribución de líneas. Si acá están cada 45 grados, acá están cada 22 grados. 22,5, porque mandé 16 líneas. ¿Y aceptan la distribución de esas líneas respecto a estas formulitas? Bueno, obviamente, este es el campo para la carga, aquí para la carga de la esfera R1, y este es el doble para la carga de la esfera R2. Con el mismo criterio podrían resolver este ejercicio, que son dos cascarones concéntricos, me cambia la carga más y menos Q, y hay una carga más Q en el centro. Y este, que es bastante parecido también, pero dice, en el interior de dos cilindros metálicos concéntricos de radios A y B, y con ciertas densidades. Hago un altito para ver si hay alguna pregunta. Tiene su complejidad, pero calculo que es razonable y entendible aplicando Gauss. En el C, que es un cilindro, ¿sería un cilindro adentro del otro? Exacto, concéntricos dice, sería un cilindro adentro del otro. Debería pensarlos así.
no me acuerdo qué decía el problema, pero un cilindro con un cierto radio, que no me acuerdo qué decía, y cierto largo, y el otro con el otro radio de acuerdo al enunciado, que decía en el interior de dos cilindros, ¿ves concéntricos? A y B son los radios, de paredes y de paredes delgadas. Acá no decía los cascarones de paredes delgadas, porque evidentemente si una cáscara es de paredes delgadas. Imagínense en una naranja solo con la cáscara. Y le saqué todo el interior. Ese es este cascarón esférico. Acá los cilindros también son de paredes delgadas. Estos radios son A y B. Viene a ser como un caño metido dentro de otro caño. Exactamente, muy bien el ejemplo. Dos caños metidos uno dentro del otro. Y el que es también interesante de ver es el B, que son dos cascarones esféricos con carga más Q y menos Q. O sea, te lo voy a dibujar acá. Tengo el primer cascarón de radio, voy a mirar qué dice el enunciado, de radios R1, o sea, este radio es R1, el otro cascarón de radio R2, bueno, pero ahora, este tiene más Q de carga, no dice cuál tiene más Q, yo lo pongo en el interior, pero no importaría mucho. ¿Ves que dice con cargas más Q y menos Q? Pero no dice cuál tiene más Q. Intuyo que el R1, por el orden, tiene que tener más Q, y el R2 tiene que tener menos Q, pero no lo aclara mucho. Este tiene menos Q, podían hacerlo al revés si quieren, pero aparte de eso, acá en el centro hay una carga más Q positiva. Y una carga más Q en el centro de ambos. A diferencia de que esto, acá no había nada. Voy a mirar esto un poquitito. En la primer gaussiana, los puntos son los mismos, ¿cierto? Hay que sacar en esos puntos que son los puntos característicos que pide sacar el campo, aunque acá tampoco lo aclara muy bien. Debería estar esto escrito en el enunciado. Pero bueno, en esta primer gaussiana, ¿qué encerró? 0. Cuando venga acá y tome la primer gaussiana, a ver que alguno abra el micrófono y me diga, ¿qué encierra la primer gaussiana? A la carga Q. Exactamente, quiere decir que acá en la primera gaussiana esto va a ser Q y quiere decir que esto no va a dar 0. La segunda gaussiana, ¿qué encierra? La carga Q más, ¿tiene que ser la energía o no? No. Esta carga vale Q. ¿Y esta cuánto vale? Acá lo tenéis escrito. La segunda gaussiana encierra la carga puntual más la esfera de radio R1. ¿Estamos en claro eso? Sí. Yo que tenía una carga Q, una esfera de radio R1 con carga, no la dibujo toda, y una esfera de radio R2 con carga negativa. Cuando tomo esta segunda gaussiana, ahora te la voy a tachar, ¿qué encierra? Esto más esto. O sea, no encierra 2Q, o sea, esto va a encerrar 2Q en la segunda gaussiana de aquel ejercicio. Luego esto va a dar 2 veces esto. Vamos a la tercera gaussiana, que es esta. ¿Qué encierra la tercera gaussiana? Es decir, la tercera gaussiana es esto. Se los digo en palabras acá. La tercera gaussiana encierra la esfera de radio R2, la esfera de radio R1 y la carga puntual. Ahora, algunos... ¿Cuánto? 3Q. No. Porque solo. exactamente. La tercera gaussiana, S3, que es esta que está acá, encierra más Q, que es la carga del centro, más Q, que es la carga de la esfera R1, menos Q, que es la carga de la esfera R2, por lo tanto encierra Q solo. Entonces, acá vendría Q. Y ahí sacan los campos y pueden dibujar las líneas. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuándo hubiera encerrado más 3Q? Cuando el problema hubiera sido la esfera de radio 1
radio R1 con una carga más Q, la esfera de radio R2 con otra carga de más Q, más una carga positiva más Q en el centro. Acá sí hubiera encerrado 3Q, pero este es un problema que no está allá. Debería decir algo así. Dos cascarones esféricos concéntricos con carga más Q y más Q de radios R1 y R2 y una carga más Q en el centro entre ambos. Bueno, hay muchísimas alternativas, pero se dan cuenta que así se resuelve y después en concordancia con estos resultados se sacarían los campos. Los voy a hacer más o menos sin fórmula y haciendo por superposición. La carga positiva Q da líneas de campo que son radiales y hacia afuera y se van hasta el infinito. Voy a usar para todo el mismo color. Después si no se entiende, bueno, entonces... se van hasta el infinito. Voy a dibujar cada 45 grados, por lo tanto agrego alguna más. Hubiera estado bien con 4 líneas a 90 grados nada más. Esta es la distribución de la carga Q sola positiva. Empiezo a agregar el primer cascarón que era de radio R1 con carga positiva también Q. Este es el cascarón de radio R1. A ver si estamos de acuerdo, dibujando en naranja, que esto va a tener también 8 líneas, pero que nacen del cascarón y se van hasta el infinito. O sea, dibujando una en el medio de cada una, ya tengo la distribución de el segundo cascarón y lo que queda en naranja en total está correspondiendo ya a la superposición de la más Q en el centro y la más Q en R1. Esto que ven acá en el medio, que es un campo chiquito, es el entre 0 y R1. Y este que ven acá, bastante más grande, es el que correspondería a este campo que no terminé de sacar. Es decir, este campo calculado por acá sería en el interior de las dos esferas y este que ven que es el doble, aunque no lo hayamos terminado de sacar, sería el que corresponde a la segunda esfera. Voy a agregar ahora la esfera de radio R2, pero que tiene carga negativa. La esfera de radio R2 está por acá y tiene carga negativa. Dibujo algunas para no complicar el esquema y este es el radio R2. Bien, voy a elegir otro color para dibujar las líneas. ¿Cómo serían las líneas de esta esfera? Por ser negativa, son líneas que llegan hacia la carga. Vamos a dibujar una acá en la horizontal. O sea, acá habría una línea que llega hacia la carga. Pero ¿cuántas dibujo en el esquema total? ¿Dibujo las 16 que tengo acá o dibujo solamente 8? Miremos esto. El campo de esta tercera carga era de Q y no de 2Q. Por lo tanto, vuelve a tener una distribución y un valor parecido al de la carguita del centro. Es decir, 8 líneas debería dibujar en celeste. Una acá, otra acá, cada 40, 8 líneas. Otra acá, otra acá, otra acá y otra acá, hasta la esfera y otra acá. ¿Hasta ahí quedó claro cómo es la distribución? Ahora, observemos que acá afuera se me empiezan a anular algunas de las naranjas con alguna de las celestes. Esta naranja, o sea, se anula esta,
Se anula esta, se anula esta, se anula esta, se anula esta y esta. En definitiva no queda ninguna celeste. Por lo tanto, la composición final del campo bien dibujado con los valores numéricos y de ecuaciones que van a dar estas ecuaciones acá bien hechas y terminadas, acá son fáciles de ver, porque esta, si la terminara, les queda así. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por q sobre r cuadrado. Esta ya les quedó 2 veces por 4, se corregía el 2, el doble de este valor, y esta me volvió a quedar sin este 2, me volvió a quedar este valor de allá, ¿ven? Bueno, miremos acá en esta superposición, y acá está la carga puntual, acá está la esfera de radio R1 con la carga positiva, y acá está la esfera de radio R2 con la carga negativa. Las líneas que me quedan son dibujadas en naranja. Miren esto. Acá una cada 45 grados. Voy a dibujar acá así, a 90 grados. Y despacio las continúo allá. Pero acá una en el medio. Así me vuelven a quedar las 8 líneas. Acá me quedan todas estas que continúan hasta ahí. Todas estas que continúan hasta ahí, las ven que siguen estas naranjas. Más una serie de naranjas que se agregaron en el medio aquí. Y afuera me quedó esta que se anuló. Las voy a borrar estas de afuera. Voy a borrarlas de afuera para volverlas a dibujar porque así coincide con lo que está en la superposición. Afuera me quedaron naranjas porque se me anularon algunas naranjas con las celestes. Esta aquí no me quedó una acá que es esta, que sigue hasta el infinito. Esta aquí no me quedó esta acá que sigue hasta el infinito. Esta no me quedó esta acá que sigue hasta el infinito. Esta no me quedó esta que sigue hasta el infinito. Esta no me quedó porque se me anuló. Me quedó esta que sigue hasta el infinito. Esta no me quedó esta. Esta vertical no me quedó. Esta no me quedó esta. Esta no me quedó esta. Esta no me quedó y me quedó una que no había dibujado acá, que creo que está mal, que sigue hasta el infinito. Entonces, si observan, acá hay 8 líneas, acá hay 16 líneas y acá vuelve a haber 8 líneas, que son los valores del campo, donde acá me quedó K por Q sobre R cuadrado, acá me quedó 2 veces K por Q sobre R cuadrado y acá me volvió a quedar K por Q sobre R cuadrado. Medio rápido, pero bueno, era un ejercicio que no estaba hecho ahí. ¿Y qué es este? Que dice 2 cascarones de carga más Q y menos Q con una carga Q en el centro. ¿Alguna pregunta? La idea es entender cómo plantear la ley de Gauss y cómo ir sorteando esos pequeños inconvenientes que pueden presentarse. ¿Preguntas? No.
Con respecto a una esfera, si bien ya lo dije, quiero manifestar lo siguiente. No me importa ahora en esto, porque es una sola esfera, si es maciza y la carga está en todo el volumen, o si es un cascarón y la carga está en la superficie. Para puntos del exterior, es decir, para algún punto acá P, a una distancia R minúscula del centro, vamos a llamar R mayúscula el radio de la esfera, lo mismo acá, algún punto P a una distancia R minúscula, el campo es como el de una carga puntual concentrada en el centro. La carga está distribuida en la esfera, en la superficie o en el volumen, pero es equivalente a una carga puntual concentrada en el centro, es decir, una carga puntual a una distancia R minúscula, de acá hasta acá hay R minúscula, por lo tanto el campo vale la constante K de la ley de Coulomb por Q sobre R cuadrado. Y este campo son líneas radiales que salen de la esfera y se van hasta el infinito. En el interior pasan cosas raras. Nacen de la esfera y se van hasta el infinito. Eso lo tienen que tener aceptado para una esfera. Bueno, no las dibujo bien. ¿Qué es lo que hicimos acá cuando escribimos estas formulitas? O cuando dibujamos estos campos acá. ¿Qué van a hacer con los cilindros? En realidad van a tomar como una línea concentrada en el centro y van a escribir el campo que corresponde a una línea infinita de cargas. Una formulita que sacamos en la teoría, que sacamos por ley de Coulomb y por ley de Gauss. Y después van a hacer la superposición en los cilindros. ¿Por qué de afuera? Porque hacia afuera se comporta como una carga puntual concentrada en su centro. ¿Qué pasa adentro? Adentro pasan cosas raras. Acá adentro el campo vale 0 porque de acuerdo a la ley de Gauss no hay carga. Y acá el campo adentro tendrá un valor raro que lo sacamos en la teoría. En una cosa, ¿se acuerdan que les dije que no lo íbamos a tener en cuenta para los parciales? Pero se los quiero mostrar ahora acá. Estaba el análisis hecho para una esfera, acá en el práctico 3, distribución simétrica para una superficie simetría esférica. Ven, en el exterior este era el campo y en el interior este era el campo. Está bastante resumido acá en el apuntecito. Para R mayor que A, puntos del exterior, y para R menor que A, puntos en el interior. Observen cómo llegamos. En el Power está bastante con más detalles que lo que está acá. ¿Quedó claro lo que quiero manifestar acá? Una esfera en punto del exterior se comporta como una carga puntual concentrada en el centro. No me importa mucho si la esfera tiene cargas en la superficie o en el interior. En el interior la esfera se comporta de manera rara. Lo mismo le va a pasar a los cilindros. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo por lo menos no tengo preguntas. Está bien. Cuando lleguen al práctico 3 y empiecen a tropezar con alguna
Situación medio rara, primero la piensan bien y después consultan, ¿cierto? Bueno, miremos el problema 7. No lo voy a hacer, simplemente lo voy a mencionar acá. Este problema 7 tiene estas características de la esfera que le mencioné recién. Tengo una esfera de paredes delgadas, es un cascarón de 30 centímetros de radio, y tiene una carga de 4 por 10 a la menos 7 en la superficie exterior. Es decir, ¿qué me está garantizando este problema? Que es de una esfera con carga en la superficie exterior, es decir, si esta fuera la esfera, la carga está acá. Me pide encontrar el campo, la intensidad del campo eléctrico en varios puntos, dentro de la esfera. Gauss, directo. No hay carga dentro de la esfera. Cualquier gaussiana acá adentro da 0. Quiere decir que el campo va a dar 0. Y fuera de ella. Cuando es fuera de ella, lo que les dije recién, siempre piensa en una carga puntual concentrada en el centro. Toda esta carga Q, que vale 4 por 10 a la menos 7, porque ahí me da el valor, pero directamente concentrada en el centro. Dice, fuera de ella pero muy próximo, considerar la distancia igual al radio. Es decir, fuera de ella pero muy próximo, ahí estoy pensando en un radio exactamente igual a ¿cuánto? A los 0,3 metros, a los 30 centímetros. Entonces, en la formulita, como el campo ahora fuera de ella vale la constante K por la carga dividido la distancia al cuadrado, porque vuelvo a repetir una vez más, fuera de ella es como una carga concentrada en el centro, a 30 centímetros acá ponen 0,3 y calculan eso. Y fuera de ella y a 4 metros, es decir, a una distancia muy grande acá de 4 metros, directamente acá voy a poner 4 metros. A ver si quedó claro este problemita. Es interesante el 8. Y el 9 también es interesante. Bueno, no sé si quieren que comente alguno más, si tienen preguntas para hacer. En el Sí. punto 4, ahí de este trabajo, es cuestión de buscar las cargas nada más. Déjame que mire, el punto 4 de este ejercicio, De la práctica, sí. este 4, sí, es cuestión de buscar las cargas nada más. Pero tengo dos planchas que vistas de frente se ven así. Tenés todos los datos, sí, para buscar las cargas. Tenés el campo, tenés el área y falta la carga. Quiero aclararte un pequeño detalle. Cuando yo tengo una plancha plana infinita, el campo era uniforme, salía en los dos sentidos y varía sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Cuánto vale el campo cuando tengo dos planchas, una frente a frente, y tiene una carga más Q y la otra menos Q? Sería lo que te dio esto. Creo que viene a ser la suma de eso. Vendría a ser la suma, exactamente, vendría a ser la suma. A ver si estamos de acuerdo para vos que hiciste ese ejercicio, pero para todos. El campo acá vale 0, el campo acá va a valer 0. O sea, antes de hacer este 4, que son dos planchas con carga más Q y menos Q, iguales y opuestas, habría que hacer este para ver cuánto vale el campo. Pero acá vale el doble. Pero como
Cuando hay una sola plancha vale sigma sobre 2 epsilon sub 0. A ver si estamos de acuerdo que esto vale sigma sobre epsilon sub 0. Esto es el doble. Hasta ahí estamos de acuerdo. El campo va acá adentro nada más y vale sigma sobre 2 epsilon sub 0. Si eso está entendido, ¿les quedó claro esto? Y a mí sí. Bien. Bien, perfecto. ¿Cuánto vale el campo? 120 newton sobre Coulomb. El campo vale 120 newton sobre Coulomb. ¿Cuánto vale sigma? Sigma vale Q sobre S, porque la densidad es la carga por unidad de superficie. Por lo tanto, esto va a dar Q sobre S, que son 4 metros cuadrados de la carga Q. Dividido epsilon sub 0, que no te pongo el valor, pero daba 8,85 por 10 a la menos 12. Y te das cuenta que de acá despejar la carga, pregunta cuál es la carga de las placas. O sea, este 120 va a pasar multiplicando por el epsilon sub 0 y este 4 también va a pasar multiplicando. Bueno, ahí te da la carga. Pero la pequeña trampita está en saber que el campo es sigma sobre epsilon sub 0 y no partir del campo de una sola plancha. Porque acá dice 2 grandes planchas. Claro, después el valor utilizado positivo y negativo, porque Sí, sí, sí. Sí, sí. Obvio que acá te dice, tienen cargas iguales o opuestas. Cuando vos saques el valor de la carga, invento, suponete que te da 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, una es más 2 y la otra es menos 2. Este problema podría decir, una placa tiene 4 metros cuadrados y el campo vale 120. ¿Cuál es la carga? Si tengo una placa, reemplazo en esta fórmula. Si tengo 2 placas, reemplazo en esta fórmula. Lo completo acá para que quede claro. Cuando tienen una plancha infinita, cargada positiva o negativa, donde, vista de frente, el campo es uniforme en los dos sentidos, el campo vale sigma sobre 2 epsilon sub 0. Si llegan a tener dos planchas, una positiva con más sigma y una negativa con menos sigma, densidades iguales y opuestas, el campo a la izquierda es 0, a la derecha es 0, adentro es el doble. Si hicieran la distribución de líneas en escala, verían que es el doble. Si acá ponen una línea cada centímetro, acá están poniendo 2, el valor del campo acá vale el doble, es decir, sigma sobre epsilon sub 0. Y acá valía sigma sobre 2 epsilon sub 0. Esto numéricamente es el doble que esto. Cuando las densidades sean o positivas o negativas de valor sigma 1 y de valor sigma 2, no lo sé. No sé cómo es la distribución de líneas acá, ni acá, ni acá. Y mucho menos sé el valor del campo acá, acá y acá. Hay que hacerlo con superposición, como lo hice yo en alguna clase, o como lo harían en estos ejercicios que están acá. Ven que acá tienen todas las alternativas, densidades iguales y opuestas, pero acá tienen densidades de distinto signo y de distinto valor, de igual signo y de distinto valor, y siempre dos planchas. ¿Quedó claro esto? Estas son conclusiones que pueden usar en la aplicación práctica. Lo mismo que esto de la esfera.
Bien, ¿alguna pregunta más? No quiero agregar más nada porque sería seguir resolviendo ejercicios y por ahí ir confundiéndolos más a los que no han avanzado mucho con el práctico 3. Ya se van a topar con la realidad cuando empiecen a resolver este. Quiero comentar esto, repasando un poquitito, Gauss. La superficie cerrada que se toma es imaginaria, pero nunca puede ser cualquiera. Siempre tiene que ser tendiente a resolver esta integral para poder despejar el campo. Entonces, cuando tomamos una carga puntual, la gaussiana era una esfera concéntrica de radio R. Cuando tomamos esferas, una, varias, concéntricas o no, la superficie gaussiana es otra esfera concéntrica de radio R, que podía ser interior o exterior. Cuando tomo alambres rectos infinitamente largos o cilindros, ahora la superficie gaussiana va a ser un cilindro concéntrico con el alambre o otro cilindro concéntrico con estos cilindros. ¿Se acuerdan que alguno de ustedes dijo dos cañitos uno adentro del otro? Bueno, la gaussiana sería otro caño exterior o algún caño interior. ¿Por qué estas son las superficies gaussianas más adecuadas? Porque tienen ciertas simetrías y pueden resolver estas integrales. En todos los ejemplos que fuimos haciendo, hicimos el de la carga puntual, hicimos el de las esferas. Hoy resolví varias esferas, acá, todas estas esferas. La integral se pudo resolver porque el campo era constante y lo saqué afuera, y el coseno de alfa me dio 0 y lo saqué afuera. Volviendo a mirar esto, un diferencial de superficie radial y hacia afuera, el campo es radial y hacia afuera, y todos los puntos están a la misma distancia de la carga, entonces el campo es constante, lo saco afuera, el coseno es 1, lo saco afuera, y pude resolver todas estas integrales. Lo mismo pasa con esto. Pero ¿qué pasa si yo tengo una carga puntual y tomo un cubo como superficie gaussiana? No se puede resolver, no es simétrico el cubo a una carga puntual. ¿Por qué? Porque el campo, primero, no es constante. Porque los distintos puntos del cubo están a distintas distancias de la carga. ¿Las ven cada vez más grandes? Si la distancia no es constante, el campo no es constante, y este campo no puede salir fuera de la integral. Pero además, estos ángulos no son de 0, porque acá un diferencial de superficie y el campo forman 0 grados, pero por acá un diferencial de superficie y el campo forman un ángulo alfa variable. Si ustedes se imaginan la carga puntual metida dentro del cubo, con estas líneas radiales, obviamente que no es simétrico respecto del cubo, y entonces no me sirve el cubo. ¿Qué es lo único que me sirve para una carga puntual? Una esfera de radio R. Para otra esfera de radio R. Para un cilindro, otro cilindro. Y son los ejercicios que tenemos en la práctica. Por supuesto, para dos cargas, una positiva y otra negativa, donde la distribución de líneas era esto. El otro día en el simulador de soles se vio perfecto. No se puede hacer por Gauss esto. Porque ¿qué superficie elegirían simétrica
respecto de estas líneas que no tienen forma geométrica regular, no son ni parábolas ni arcos de circunferencia. La superficie sería una cosa irregular que obviamente que no tiene solución. Entonces, esto no por Gauss. ¿Queda claro esto? ¿Por qué hice ese comentario? Porque acá hay un cubo, pero hay que leer bien el enunciado para ver qué es lo que pide. Bueno, el cubo está acá en el origen. Yo tengo un cubo y en el centro del cubo hay una carga puntual. Vamos a dibujar las líneas de fuerza de esa carga puntual. ¿Van a poder resolver la integral en el cubo? ¿Van a poder aplicar Gauss en el cubo? No. Ya dije recién que no. No hay simetría, no pueden sacar el campo afuera constante. A ver, ¿qué se les ocurre a alguno como solución de esto? Rodear el campo con una esfera al cubo. Exactamente. ¿Y por qué? Perdón, me pide calcularlo en el cubo. Si yo lo rodeara por una esfera, no estaría sacando. Tiene que ser con un cilindro. No. La esfera me gustó, la idea del que dijo la esfera me gustó, pero ahora la pregunta es otra. Si aplico Gauss con un cilindro para una carga puntual, no puedo resolver, porque otra vez no es constante el campo. Fíjate, la carga puntual y un cilindro que te lo dibujo exageradamente así. Las distancias, mirá cómo son las distancias a los distintos puntos del cilindro. Son variables, luego el campo no es constante. Si no puedo sacar el campo constante, no lo puedo integrar. Claro. Lo correcto es, como no lo puedo calcular en el cubo, sí voy a aplicar Gauss en una esfera, porque sí puedo hacerlo en una esfera. La pregunta por responder es, ¿y por qué es igual? ¿Por qué reemplazo el cubo por una esfera? El que me dijo el tema de la esfera, a ver si me da la respuesta. Puede ser porque es proporcional el flujo a la carga encerrada. Sí y no. Está cerquita ahí. Quiero mostrarles esto. Vamos a ir al PowerPoint, que puedo dibujar mejor que acá. Les quiero mostrar esto que voy a hacer acá. Si yo tengo una carga puntual y las líneas son radiales y voy a dibujar 8 líneas para no complicarme, una cada 45 grados. Voy a tratar de dibujarlas bien. Respecto de lo que vos dijiste, tendrías que cambiar la palabra proporcional por otra cosa. Bueno, este es el flujo y estas son las líneas. Ojo, ¿qué pedía ese problema? Calcular el flujo que pasaba por un cubo, ¿eh? No pedía calcular el campo. Si no, lo volvemos a mirar al problema. El ejercicio que estábamos mirando decía, considerando una superficie cúbica, hallar el flujo. Entonces, la solución es, no puedo hacerlo en el cubo porque no hay simetría, lo reemplazo por una esfera. Bien, vamos a mirar otra vez acá.
Miren si tomo un cubo. ¿Cuánto es el flujo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren si tomo una muy grande, pero ni cubo, ni esfera, ni nada. ¿Cuánto vale el flujo? 8. En el cubo vale 8. En esta rara vale 8. El flujo es constante, cualquiera sea la superficie. Por lo tanto, en mi esfera de radio R sigue valiendo igual 8. Porque lo que dijo Gauss, que el flujo, lo que dijiste vos también, era proporcional a la carga neta encerrada, pero era igual a la carga dividido epsilon sub 0. Por lo tanto, lo que digo, en el cubo o en cualquier esfera de cualquier radio, el flujo va a valer sí o sí Q sobre epsilon sub 0, porque es exactamente igual. Es proporcional a la carga neta encerrada, pero al dividirlo por epsilon sub 0 es igual. Por lo tanto, volviendo al tema, como yo lo quería calcular en el cubo y no puedo resolver la integral, lo calculo en una esfera porque me va a dar el mismo resultado. Es más, no resuelvo la integral, sino directamente el resultado de la integral, que es la carga dividido epsilon sub 0. Por lo tanto, en este problemita, como conocían la carga, me fui. Como conocían la carga y como conocen epsilon sub 0, directamente el resultado dirá que el flujo en el cubo, que es igual en la esfera, es la carga dividido epsilon sub 0, por lo tanto va a ser 2 por 10 a la menos 6 dividido 885. ¿Se entendió esto? Lo que le faltó decir al chico que dijo que reemplaza la carga porque es proporcional, no. El flujo es no proporcional a la carga, igual a la carga sobre epsilon sub 0. Por lo tanto, el que sale del cubo, que es el que quiero calcular, es igual que el que salió por la esfera. Y observen acá en estos medios desprolijos, esta que salió por la verde salió por la naranja, esta que salió por la verde salió por la naranja, y así todas salieron por la verde y la naranja, y entonces directamente estamos calculando por esta formulita, y por eso estamos reemplazando el cubo por una esfera. Porque el flujo es el mismo. ¿Quedó entendido? Es cuestión de pensarlo. Vuelvo a esto y digo lo siguiente. El flujo que sale por cualquier superficie es el mismo, es 8. En realidad el número exacto sería este número. Ahora, si yo les pidiera calcular el campo eléctrico en los distintos puntos, no serían iguales. Por ejemplo, en este punto del cubo el campo eléctrico es de un valor porque está a esta distancia. En esta esfera es de otro valor porque está a una distancia más grande. Y en esta superficie irregular, en este punto es de otro valor porque está a distancia más grande. Los campos serían todos distintos porque estos campos ya sabemos que valen K por Q sobre R cuadrado. Y entonces, si cambia la distancia R, van cambiando. Para una carga puntual, entonces, ¿quiénes son todos los que tienen el mismo valor de campo? Los que están sobre una esfera, porque todos estos puntos están a la misma distancia de la carga. ¿Qué pasa sobre puntos que están sobre un cubo? Los campos son todos distintos, porque esta es la menor distancia y estas distancias son cada vez más grandes, hasta esta que es la mayor, después empiezan a achicar. ¿Se dan cuenta de esto que estoy diciendo? Una cosa es calcular los flujos y otra cosa es calcular los campos. Todo depende de lo que pida el problema. Bueno, el 13 lo vimos recién ahí y el 12 es bastante parecido.
Siempre insiste con una superficie cúbica. ¿Ven? Bien. ¿Alguna pregunta?